Muy buenas noches para todos y bienvenidos a Telenoticias 11, el informativo central de Cablevisión Santa Lucía, donde, como es costumbre, comenzamos con los títulos de la jornada. A las Rojas sigue con mejoras, el techo nuevo es hoy una realidad. Se sigue con la recolección de firmas para derogar la ley de urgente consideración. ACE y MEVIR firman importante convenio para mejorar el acceso a la salud en la ruralidad. En el mes de la mujer, la Asociación Uruguaya de Fútbol y la empresa Rexona presentan la campaña Ellas en el Fútbol. Hoy lunes 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y en tal sentido compartimos un video de los colectivos de nuestra ciudad. Feminista es una mujer que se reconoce a sí misma y en sus hermanas. Por tanto, si callan a una, gritamos todas. El feminismo es revolución. No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Seguiremos conquistando nuestros derechos. Soy la musa y también soy la artista. No es una aglomeración, estamos marchando contra la opresión. Sin mujeres no hay revolución. No se va a caer, lo vamos a tirar. Soy hija, soy madre, soy luchadora, soy mujer. Nosotras revolucionamos. Cada una debe tener la convicción de que es el rol protagónico de su vida. No podés ser del montón. Tenés que asumir que sos la principal actriz de tu vida. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas. Telenoticias 11 conversó con el presidente del Club Ciclista Las Rojas de Santa Lucía, Carlos Portaberría, sobre la remodelación del techo que abarca toda la sede social. Gracias a Dios sí se dio esta obra, con un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y bueno, como podrán ver ustedes, está todo sin techo totalmente y ya reconstruyéndose, si Dios quiere, semana que viene se estaría techando nuevamente. La obra se trata de techar toda la institución, desde el muro lindero allá del fondo de la cochera del ómnibus hasta Joaquín Suárez. Son 400 metros cuadrados que va de isopanel de 15 centímetros. Y bueno, después todo lo cielo raso, instalación eléctrica nueva, tratar de dejarlo lo más a cero posible el club. Sin lugar a dudas pensando en los socios y en toda la población santaluciense también. Sí, la verdad que Las Rojas siempre se caracterizó de que por todos los años alguna obra en cada periodo se hacía. Bueno, salió esta gran obra y bueno, ya que el ciclismo estaba tan menguado, con tantos problemas, que no habían carreras oficiales, no hay calendario oficial, no había Ruta de América, no había Vuelta Ciclista. Bueno, y vino el convenio, había que aprovecharlo y cerrar los ojos. Quizás algún deportista, alguno se incomoda un poco, pero no nos dan los brazos para todo. Y bueno, acatamos a esto la mayoría y aquí estamos. Militantes frente amplistas están ubicados en la plaza principal con la recolección de firmas para la derogación de la ley de urgente consideración impulsada por el gobierno nacional. Estamos desde hace ya bastante tiempito, desde que arrancamos la iniciativa esta de intentar llevar a referéndum 135 artículos de la ley de urgente consideración, los más nefastos que se entendieron que había que intervenirlo, que dar el debate. O sea, fue una ley que se metió a las apuradas, que significa prácticamente todo el programa de la coalición de gobierno. Sin haber tenido participación en el movimiento social, la gente en sí, inclusive nuestros dirigentes como opositores. Se modificaron algunos, pero hay 135 que los consideramos nefastos en cuanto al ataque a la enseñanza, a la seguridad, a la educación, en fin. Y bueno, estamos desde el comienzo de la campaña, estamos con nuestra mesita en la plaza principal de Santa Lucía. Al momento, ¿tienen un conteo más o menos general de cuántas firmas se llevan a nivel nacional o local? Sí, o sea, se han hecho ya 2 entregas parciales, a nivel de Frente Amplio de Canelones, o sea, a nivel de Frente Amplio de Santa Lucía entregamos a
a la departamental de Canelones. Una fue la semana previa al festejo de los 50 años del Frente Amplio, y ahí Santa Lucía, el Zonal 5, que comprende Santa Lucía y Agua Corriente, entregó aproximadamente 1.200 firmas. Luego se hizo otra a la semana siguiente, teniendo en cuenta, digamos, las que se habían recolectado en las 3 jornadas que había fijado el FA por su aniversario, más el resto de la semana, y se entregó Santa Lucía, el Zonal 5 entregó unas 600 más. Y bueno, y ahora ya tendríamos que estar haciendo otra entrega parcial, que andaríamos de vuelta alrededor de 600, 700 firmas. Estamos bastante conformes con la respuesta de los santalucenses, pero la confianza mata al hombre, hay que seguir metiéndole. Yo exhorto a todo santalucense que esté interesado en que trate de ubicarnos a algún compañero para firmar, y aquellos que ya hayan firmado, bueno, que se contacten con vecinos, con familiares, con compañeros de trabajo, y los exhorten a firmar, y que tengan en cuenta esta mesita como referencia, ¿verdad?, en la ciudad. Esta semana continúa el plan de vacunación contra el coronavirus. La agenda sigue abierta para los trabajadores de la educación, del INAU, policías, militares y bomberos, todos en actividad y menores de 60 años que aún no se hayan vacunado. A estos grupos se le agregarán todos los uruguayos de 55 a 59 años de edad cumplidos a la fecha, que ya estén habilitados para vacunarse. Todos deberán agendarse con su cédula y fecha de nacimiento en la web del Ministerio de Salud Pública, por WhatsApp en el 098-999-999, por teléfono en el 0800 1919 o en la app Coronavirus UI. ¿Y si esta vuelta a clase la hacemos con clase? Seas o no cliente de Pronto, podés pedir tu préstamo en Habitat y retirar el efectivo en segundos presentando solamente tu cédula. Te prestamos 10.000, 20.000 y 30.000 pesos para comenzar las clases con clase. Pronto, tenés con qué. Se necesita personal para panadería en Santa Lucía con conocimiento de despachante, demostrador, ayudante de sanduichería y roticería. Enviar currículum con experiencia y referencias laborales al mail acaceres@estudiolibra.com.uy. Fecha final de recepción, miércoles 10 de marzo. Santa Lucía Uniformes, siempre en constante renovación. Contamos con textiles desarrollados y testeados para uso de uniformes, industria, salud, centros educativos. Un uniforme para cada necesidad. 18 de julio 567, local 11, 092 68 83 10, 093 56 75 67. Santa Lucía. En Distribuidora de Alimentos José Fontes e Hijos, somos un grupo de gente en continuo esfuerzo por brindarle lo mejor. En productos alimenticios, desde hace más de 30 años, llegamos a nuestros clientes, apostando a la excelencia en una extensa línea de productos.
chacinados, lácteos, helados, aves, huevos, hielo y una completa variedad en alimentos súper congelados. Desde Santa Lucía hacia el sur del país, nuestra meta es superarnos día a día en distribución, con calidad, higiene y servicio siempre. Estamos en Leñani 715, teléfono 433-49798 y nuestro telefax 433-46597. También a través de nuestro email distribuidor@fontes.com.uy o en nuestro sitio web www.fontes.com.uy. Automotora Orsi SRL. 0 kilómetro en todas las marcas y usados con amplia financiación en pesos. Consulte sin compromiso. Sarandí, esquina Grucci. Teléfono 4334 5564. Automotora Orsi SRL. Licenciada Adriana Berti. Atención psicológica a niños, adolescentes y adultos. Terapia de orientación psicoanalítica. Intervenciones con familias y parejas. Psicodiagnóstico infantil. Dificultades de aprendizaje. Primer consulta sin costo. Consultorio ubicado en calle Ituzaingó 382, Santa Lucía. Celular 098 569 754. Wanderers Atlético Club en el año de su centenario sigue sumando obras. Respecto a las mismas, hablamos con su presidente, el señor Alejandro Merlo. Que estamos arrancando con las inferiores, ya arrancaron a practicar la sub-14 y arranca mañana la sub-15. Y bueno, estamos en la planificación de técnico para sub-20 y intentando que arranque la actividad para la parte, por lo menos de parte juvenil. Bien, hay mucho trabajo haciéndose en estos momentos en cancha de Wanderers. Me imagino que también se necesita de mucho material humano. Sí, lógicamente, tenemos la obra en marcha, pero viste que se necesita para limpieza, tenemos el tema del pasto que cortamos y crece al otro día, los alrededores y eso, necesitamos que la gente en los 100 años, la gente bohemia se arrime lo más que pueda a participar, ¿no? Esa de que tratamos de que todos se hagan todo sentido de pertenencia, que todos se arrimen al club, vean cómo está quedando, vean las instalaciones que estamos ordenando para que puedan hacer comidas, asados, cosas acá. Y bueno, y tenemos los 100 años arriba, ¿no? Que próximamente, dentro de pocos días, ya vamos a empezar a pedir para formar una comisión de festejo. Que algo vamos a hacer, no sabemos qué es lo que vamos a poder hacer, pero tenemos que hacer algo. Y continuando con Telenoticias 11, queremos compartir un informe especial con uno de los referentes de nuestra ciudad, como lo es el doctor Ramón Leñani, quien nos hablará sobre la historia de las pandemias a lo largo de la humanidad. A mí lo que me interesa de las pandemias y de las epidemias no es solo la actitud de quienes gobiernan y cómo enfrentan la situación. En el libro La peste de Camus, que es basado en una cantidad de epidemias que él estudió, por ejemplo, comienza en una parte, cuando empieza la epidemia de peste bubónica en la ciudad, cómo resuelven el tema, cómo enfrentan el tema las autoridades de gobierno. Aparecen quienes están a favor de informar verazmente de la situación a la población. Están quienes dicen que no, porque la población se va a atemorizar, a horrorizar y quién sabe qué cosas hacen. Y esa discusión es histórica y aparece en cantidad de situaciones, ¿verdad? La primera epidemia registrada es del siglo IV, registrada seguramente que antes vieron otro. En el siglo IV a.C., cuando inician una guerra, un enfrentamiento armado entre Atenas y Esparta, después de haber derrotado a los persas en la guerra anterior y perdido la última. Y entonces Atenas
hace una muralla para defenderse de Esparta. Y todos los atenienses que quedaban fuera de la muralla se fueron para adentro de la muralla, lógico, para tener defensa. Pero se aglomeraron demasiado. Y ahí se produce la primera epidemia registrada históricamente. Las medidas son más o menos las mismas de siempre. Estar apartados, no vincular, no estar demasiado estrechamente juntos, todos esos detalles, que marca precisamente un médico hipocrático. Lo que interesa sobre todo es cómo sobrelleva la situación la población, porque estamos ante una situación en la cual al conjunto de la población se le anuncia que está en inminente riesgo de algo que es sumamente grave. Frente a eso, lamentablemente no siempre se responde en forma racional, de acuerdo a lo que la cultura enseña, sino que aparecen formas de comportamiento primarios, cómo cada uno se comporta frente al riesgo. Entonces hay unos que se horrorizan, unos se aterrorizan, bueno, y otros en cambio, y bueno, si vamos a morir, nos divertimos antes. Entonces yo encontré que es muy elocuente en ese sentido la descripción que hace Boccaccio en el prólogo de su novela, la que lo llevó a más fama, que es el de Camerón. En ese prólogo, para justificar lo que después describe él, describe detalladamente el comportamiento de los habitantes de Florencia ante la llegada de la epidemia de peste bubónica. Tenemos que tener en cuenta que fue una peste, como dice en 1353, que dice el mismo Boccaccio. Él dice que los primeros casos aparecieron en Oriente, en el lejano Oriente, que la gente moría rápidamente por un vómito oscuro, todo se ve que les daba una forma de peste pulmonar. Cuando llega a Italia y va ascendiendo hacia el norte, siguiendo el camino de los comerciantes al desplazarse y llevar muchas mercaderías también llevaban ratas, y las ratas las pulgas infestadas que contagiaban la enfermedad. De manera que eso justifica o explica por qué la pandemia duró tanto tiempo. La pandemia de peste bubónica duró del siglo XIV al siglo XVI, prácticamente 2 siglos. Según algunos historiadores, terminó con las 3/4 partes de la población de Europa. Pero se contaban muy mal las cosas, porque en Florencia dijeron que habían muerto más de 100.000 personas y otros historiadores dicen que Florencia no tenía 100.000 habitantes. Lo cierto es que quedaron cantidad de casas y palacetes vacíos. Santa Lucía Uniformes, siempre en constante renovación. Contamos con textiles desarrollados y testeados para uso de uniformes, industria, salud, centros educativos. Un uniforme para cada necesidad. 18 de julio 567, local 11, 092 68 83 10, 093 56 75 67, Santa Lucía. Óptica Lens, Antonio Leniani 515, teléfono 4334-6117. Lentes de sol de todas las marcas. Ray-Ban, Riff, Mito, Maito. Máxima precisión en el armado de sus lentes de receta. Instrumental de última generación para el armado de los mismos.
Somos representantes de Audical para la zona. Audical Soluciones Auditivas. Óptica Lens. Se necesita personal para panadería en Santa Lucía con conocimiento de despachante, demostrador, ayudante de sanduichería y roticería. Enviar currículum con experiencia y referencias laborales al mail acaceres@estudiolibra.com.uy. Fecha final de recepción, miércoles 10 de marzo. ¿Y si esta vuelta a clase la hacemos con clase? Seas o no cliente de Pronto, podés pedir tu préstamo en Habitat y retirar el efectivo en segundos presentando solamente tu cédula. Te prestamos 10.000, 20.000 y 30.000 pesos para comenzar las clases con clase. Tenés con qué. En Distribuidora de Alimentos José Fontes e Hijos, somos un grupo de gente en continuo esfuerzo por brindarle lo mejor. En productos alimenticios, desde hace más de 30 años, llegamos a nuestros clientes, apostando a la excelencia en una extensa línea de productos. Chacinados, lácteos, helados, aves, huevos, hielo y una completa variedad en alimentos súper congelados. Desde Santa Lucía hacia el sur del país, nuestra meta es superarnos día a día en distribución, con calidad, higiene y servicio siempre. Estamos en Leñani 715, teléfono 433-49798 y nuestro telefax 433-46597. También a través de nuestro email distribuidor@fontes.com.uy o en nuestro sitio web www.fontes.com.uy. Automotora Orsi SRL. 0 kilómetro en todas las marcas y usados con amplia financiación en pesos. Consulte sin compromiso. Sarandí esquina Grucci. Teléfono 4334 5564. Automotora Orsi SRL. ¿Qué necesitas cuando organizas un evento? Martín Villamil Audio Pro brinda servicio de sonido y luces para conciertos, fiestas y eventos con comprobada trayectoria y experiencia profesional. Cuenta con un equipamiento cuidado y de alta calidad que, sumado a un cálido diálogo, hace que tu evento salga perfecto. Martín Villamil Audio Pro. Calidad y confianza acorde a tus necesidades. 092-629-460. El presidente de ACE, doctor Leonardo Cipriani, y el de MEVIR, señor Juan Pablo Delgado, suscribieron un convenio macro de cooperación institucional para mejorar el acceso a la salud en el medio rural. Este convenio es muy importante porque en primer lugar nos permite adecuar y hacer policlínicas nuevas, sobre todo en las zonas rurales del país y en el interior del país. Además de permitirnos a los médicos que nosotros tenemos rurales, que ahora lo hicimos con una médica, poderle dar la casa para que puedan alojarse en el interior. Nosotros ya estamos trabajando con MEVIR desde que ingresamos, tenemos una relación muy buena con el arquitecto Delgado, y las primeras policlínicas que hicimos fueron en lugares donde no existían policlínicas de ACE. La atención se realizaban en salones comunales y en localidades pobladas, como por ejemplo en La Constancia, en Paysandú, en el cual de una manera extremadamente rápida, sin burocracia, salimos a caminar con la gente de la policlínica, caminamos con gente de la comunidad y sacamos la foto y lo hicimos. Después también en Cerro Chato también en Paysandú pasaba la misma situación. Conseguimos otra casa, hicimos la policlínica, ahí tampoco había policlínica, la gente se atendía en el centro comunal. La policlínica de Masoyer, que tenía grandes problemas, se llovía, entraba agua por todos lados, era extremadamente chica,
pudimos adaptar todo el local nuevo y aumentar las obras. Para nosotros es muy importante, es muy efectiva en cuanto a los costos. Estamos pensando lo que vale un metro cuadrado de construcción, estos son costos muy inferiores y nosotros desde ACE estamos siempre apostando mucho a la complementación público-público. Pero es un aporte que hace Macvivir para el medio rural y las pequeñas localidades, de llevar infraestructura comunitaria. Nosotros llamamos construir comunidad, para que la gente se quede en los medios rurales y en las ciudades chicas. Necesita tener servicios, y servicios de buena calidad. Y ni que hablar que la salud es uno de ellos. Si no, la gente emigra del campo y emigra a las pequeñas ciudades a las ciudades más grandes. Necesitamos que la gente se quede en la población, en las localidades donde tiene sus arraigos, su cultura, sus fuentes laborales, pero también necesita servicios de calidad. Y esperemos que ACE, a través nuestra, seamos un vínculo para poder construir esas policlínicas y reparar policlínicas y aportar, como decíamos, infraestructura comunitaria. ¿Cuántas policlínicas se están inaugurando a partir de este convenio? Bueno, el año pasado hicimos 3 rápidamente y este año ya tenemos en planificación 6 obras, algunas nuevas y otras de reparación. ¿Cuáles son las zonas del país que más necesitan? Bueno, sin lugar a duda que cada vez que cruza el Río Negro hacia arriba es más complicado en este país, ¿no? O sea, cada vez más al norte es más complicado, se vuelve más al interior profundo. Médicas, enfermeras, obstetras, profesoras y maestras son las heroínas en primera línea de esta pandemia. En Latinoamérica y el Caribe, las mujeres representan más del 70% de los empleados en los sectores de la salud y la educación. Pero esta misma crisis sanitaria las está expulsando también de la fuerza laboral. Gran parte de las mujeres que han perdido su trabajo durante la pandemia no han vuelto a encontrar otro empleo y en su mayoría terminan ejerciendo como amas de casa, una tarea no remunerada y mucho más laboriosa desde que inició la pandemia. Si las medidas que están tomando los gobiernos no llegan a las mujeres, tendríamos 118 millones de mujeres en situación de pobreza, 23 millones más que en 2019. ¿Y esto qué significa? Pues significa un retroceso de 10 años de retroceso, y esto realmente es lo que a nosotros, una década perdida. La participación de las mujeres en el mercado laboral bajó un 46% en 2020, frente al 52% del año anterior. A raíz de la pandemia también muchos hombres perdieron sus puestos de trabajo. La participación masculina en el mercado laboral bajó a un 69% frente al 73,6% del 2019. El Producto Interno Bruto en la región sufrió una contracción del 7,7% en 2020. Pero las mujeres no solo enfrentan la pérdida de su sustento, sino su autonomía económica y con ello enfrentan riesgos como la violencia en el hogar. Estos patrones culturales patriarcales que se expresan en la persistencia y la agudización de la violencia de género, los feminicidios que aumentan y que en la pandemia la hemos denominado la pandemia en la sombra, ¿verdad? Porque es una pandemia que está ocurriendo en la sombra y en silencio, pero que está afectando a mujeres, a niñas. Según las estimaciones de la CEPAL, son los sectores con mayor presencia femenina los más afectados por la pandemia, como por ejemplo el sector manufacturero, turístico y comercial, y el servicio doméstico remunerado. Antes de la pandemia, el 91,5% eran mujeres. Durante el segundo trimestre de 2020, la caída del nivel de ocupación en este campo alcanzó alrededor del 45% en países como Colombia, Chile o Costa Rica. Estos ramos laborales se caracterizan por bajos niveles de calificación y remuneración y altas tasas de informalidad. Cerrar esta brecha laboral es también necesario para afrontar las secuelas de la crisis de COVID-19. Esta semana continúa el plan de vacunación contra el coronavirus. La agenda sigue abierta para los trabajadores de la educación,
del INAU, policías, militares y bomberos. Todos en actividad y menores de 60 años que aún no se hayan vacunado. A estos grupos se le agregarán todos los uruguayos de 55 a 59 años de edad cumplidos a la fecha, que ya estén habilitados para vacunarse. Todos deberán agendarse con su cédula y fecha de nacimiento en la web del Ministerio de Salud Pública, por WhatsApp en el 098-999-999, por teléfono en el 0800 1919 o en la app Coronavirus UI. ¿Y si esta vuelta a clase la hacemos con clase? Seas o no cliente de Pronto, podés pedir tu préstamo en Habitat y retirar el efectivo en segundos presentando solamente tu cédula. Te prestamos 10.000, 20.000 y 30.000 pesos para comenzar las clases con clase. Pronto, tenés con qué. Se necesita personal para panadería en Santa Lucía con conocimiento de despachante, demostrador, ayudante de sanduichería y roticería. Enviar currículum con experiencia y referencias laborales al mail acaceres@estudiolibra.com.uy. Fecha final de recepción, miércoles 10 de marzo. Santa Lucía Uniformes, siempre en constante renovación. Contamos con textiles desarrollados y testeados para uso de uniformes, industria, salud, centros educativos. Un uniforme para cada necesidad. 18 de julio 567, local 11, 092 688310, 093 567567, Santa Lucía. En Distribuidora de Alimentos José Fontes e Hijos, somos un grupo de gente en continuo esfuerzo por brindarle lo mejor. En productos alimenticios, desde hace más de 30 años, llegamos a nuestros clientes, apostando a la excelencia en una extensa línea de productos. Chacinados, lácteos, helados, aves, huevos, hielo y una completa variedad en alimentos súper congelados. Desde Santa Lucía hacia el sur del país, nuestra meta es superarnos día a día en distribución, con calidad, higiene y servicio siempre. Estamos en Leñani 715, teléfono 433-49798 y nuestro telefax 433-46597. También a través de nuestro email distribuidor@fontes.com.uy o en nuestro sitio web www.fontes.com.uy. Automotora Orsi SRL. 0 kilómetro en todas las marcas y usados con amplia financiación en pesos. Consulte sin compromiso. Sarandí, esquina Grucci. Teléfono 4334 5564. Automotora Orsi SRL. Licenciada Adriana Berti. Atención psicológica a niños, adolescentes y adultos. Terapia de orientación psicoanalítica. Intervenciones con familias y parejas.
psicodiagnóstico infantil, dificultades de aprendizaje, primer consulta sin costo, consultorio ubicado en calle Ituzaingó 382, Santa Lucía, celular 098-569-754. La Asociación Uruguaya de Fútbol, con el apoyo de Rexona Uruguay, presentan durante marzo la campaña Ellas en el Fútbol, historia de mujeres referentes en el fútbol uruguayo que aportan día a día para su desarrollo y difusión. Está bueno que esta madurez de la sociedad, en definitiva, la mujer la va asumiendo porque quiere, porque tiene ganas, porque quiere hacerlo. Por eso que es importante la igualdad de oportunidades, para aquellas todas mujeres que quieran estar haciendo algo que les gusta. En este caso es el fútbol, donde es un ambiente muy de hombres, si se quiere decir, pero hoy en día ya podemos ver adentro de esta asociación, adentro de todos los clubes, en todo lo que es los distintos agentes del fútbol, vemos la presencia de la mujer. Eso es una mirada, una forma de ver las cosas y es la integración de la sociedad. Seguimos en Telenoticias 11 y retomamos la parte final del informe especial con el doctor Ramón Leñani. Hay que tener en cuenta que antiguamente, al no saber la causa, se la atribuían a una decisión de los dioses o del dios, según el catolicismo. Entonces, eran muchos que optaban frente a la epidemia por estar orando todos los días y todo el día. Había comenzado unos años antes en distintos puntos de Oriente. Desde allí siguió distintas rutas hacia Occidente, las rutas comerciales. Fracasaron todos los medios de prevenirla. Los medios de prevenirla eran muy... Ni las plegarias dirigidas todos los días a Dios, dice. En Oriente la gente moría por hemorragias por la nariz y boca, porque hacían preferentemente peste pulmonar. Aquí se manifestó en principio por tumores en las ingles y en las axilas, es decir, los ganglios se inflamaban, estaban grandes y duros. Luego los tumores se extendían por todo el cuerpo y la enfermedad se hacía mortal. Morían al tercero o cuarto día de aparecer estos síntomas. La enfermedad se contagia de las personas sanas a las enfermas. Esto es muy interesante porque es la primera vez en la historia que se habla de contagio de unos a otros. Hasta entonces todo era un problema con los dioses o con Dios. Pero lo interesante es cómo reacciona la gente. La aparición de enfermos hacía que los miembros de la familia lo abandonasen y terminaban formando pequeños grupos en casas donde no había ningún enfermo. Allí no se podía hablar de lo que sucedía afuera, ni de muerte ni de enfermedad. Era pánico, disparaban y dejaban solo. Otros estaban convencidos que ante tan gran mal lo mejor era cantar, tomar mucho buen vino, bailar, divertirse y se reían de todo. Pasaban el tiempo de taberna en taberna y eso les salía caro. Entonces buscaban las casas donde hubieran enfermos abandonados. Entran y beben y comen todo lo que encuentran. Su única preocupación era evitar los enfermos. No hay leyes divinas o humanos que se respeten, ni magistrados que las hiciesen cumplir. Claro, los magistrados o estaban enfermos, o habían disparado, o estaban muertos. Entonces desaparece toda autoridad. Es una cosa interesante cómo la describen las distintas ciudades de Europa. Esa desaparición de la autoridad en la ciudad. El aire entero parecía infectado por el olor de los cadáveres, los enfermos y los remedios. Claro, al principio hacían todo, enterraban como en forma tradicional, pero después eran tantos los muertos que los sacaban de noche a la vereda y de mañana pasaban las cuadrillas, cargaban todos los que podían en cada caja y después la primera fosa abierta que había ahí los tiraban.
En fin, se ve a todos los ciudadanos huir unos de otros, al vecino permanecer indiferente ante la muerte de su vecino, a los parientes temiéndose ver o viéndose muy de cuando en cuando y a distancia. El terror ha llegado hasta tal punto que un hermano abandona a un hermano, el tío al sobrino, la mujer al marido, y lo que es peor y no puede creerse, los padres y las madres temen cuidar a sus hijos y alejarse como si fuesen extraños. Claro, no tenían noción de qué estaba pasando. Recién empieza a aparecer la noción del contagio. A fines ya del siglo XVI, 2 siglos después, aparece la cuarentena y el aislamiento de los enfermos de forma sistemática. Y se empieza a crear los hospitales. Hay que tener en cuenta que ya antes, en los siglos XII y XIII, en Europa había habido una experiencia con la lepra. Con motivo de las cruzadas, la lepra se extendió mucho por Europa. Entonces era una enfermedad a la cual la gente le tenía terror. Les ponían campanillas a los enfermos para que no llegaran. Con el ruido de la campana no los dejaban entrar en las ciudades y en los pueblos. Así de terrorífico era la cosa. Pero empezaron a crear los leprosarios, que es el antecedente del hospital organizado. En el territorio de lo que es hoy Francia, había más de 200 leprosarios. Y con ese sistema de aislamiento limitaron mucho la expansión de la lepra. Esa era la experiencia anterior. Ahora, 4 siglos después, ya empiezan a ensayar la cuarentena. No dejan entrar a los que están enfermos, a las ciudades y a los pueblos, y si no tienen que estar, si están sanos, tienen que hacer la cuarentena previa antes y demostrando que están sanos para de esa manera después dejarlos entrar. Y bueno, esas son las reacciones, ¿verdad? Y ahora se ve más o menos algo parecido cuando se enojan con algunos que siguen bailando y sí, siguen bailando. Y, de manera que esto es una cosa muy personal y el ideal es que se vaya aprendiendo de cada epidemia cuál es el comportamiento mejor, qué grado de seguridad hay en lo que informan desde las autoridades y que éstas realmente sean creíbles. Eso es lo importante. Porque si no, bueno, empiezan las teorías conspirativas, que esto es conspiración. Yo, cuando vi que hasta Noam Chomsky llegó a decir que esto estaba programado hacia allá, y esta pandemia siguió exactamente igual la línea de expansión que siguieron otras, que empezaron en Oriente, las condiciones higiénicas en Oriente siempre fueron peores, y después se expanden según las líneas por donde pasa más gente, por donde se desplaza más gente. Acá, claro, acá llegó uno, que de repente que se bajó en un avión y lo siguió hasta la vera, era uno. Pero ¿cuántos miles se desplazan por día en Nueva York que para sus trabajos? Ahí ya es mucho más difícil seguir esto. De manera que interesa mucho el comportamiento de la gente que aprenda realmente, se aprenda realmente de las distintas epidemias que han habido. Sin lugar a dudas que siempre es un placer escuchar referentes de nuestra ciudad. Les recordamos que para comunicarse con la producción de Telenoticias 11 pueden hacerlo a través del celular 091-214-214. Y bien amigos, ahora sí, de esta manera damos por concluida una nueva entrega de Telenoticias 11, agradeciéndoles como siempre por la atención dispensada.